Muy buenas tardes, tengan todos. Pues esta es una ceremonia, me da mucho gusto que una buena representación de esta gran obra a la que todos pertenecemos, la obra nacional de la buena prensa, celebremos este sacramental, ¿verdad? Porque es un sacramental, no es un sacramento propiamente de la Iglesia Católica. Quizás, como muchos de ustedes saben, es el día en que más católicos acuden a la iglesia. Muchos de los que no van a misa normalmente no se pierden el miércoles de ceniza. Este año, con la pandemia, y creo que el año pasado pasó lo mismo, vamos a hacer una adaptación con un aforo reducido, y esto que está siendo grabado para que todos nuestros demás compañeros de la obra puedan verlo y también hacer una pequeña reflexión. Entonces yo voy a seguir un pequeño ritual y decir algunas palabras de su santidad el Papa Francisco, ¿verdad? Nada más les quiero decir que la festividad o esta fiesta de la imposición de las cenizas obviamente es el inicio de la Cuaresma. Entonces es el recordarnos pues que somos poca cosa, que no somos más que a fin de cuentas ceniza, y que entramos en una época de reconciliación, de inspección interna para mejorar nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, y que todos vayamos siendo mejores cada vez, ¿no? Comencemos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La palabra que siempre mencionamos para la imposición de cenizas es: conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces, en la modalidad moderna, dada la pandemia, ya no les voy a tocar la frente por cuestión de salud, sino les voy a rociar con este salero un poquito de ceniza en su cabello, ¿no? Como símbolo, ¿verdad? Pues son las circunstancias que nos obligan a tomar estas medidas, ¿no? Pero las palabras que se dicen: conviértanse y crean en el Evangelio. A veces antiguamente se decía más: polvo eres, sin polvo te has de convertir, ¿verdad? Pero más bien el mensaje que más nos puede ayudar ahora es: conviértete, o sea, arrepiéntete, conviértete y cree en el Evangelio, que es una frase que sintetiza lo que es la invitación al inicio de la Cuaresma. Recuerden que son 40 días antes de la resurrección, en donde nosotros nos preparamos para la llegada del Señor Jesús, que es el esplendor de la gloria de Jesús, y lo terminamos con la Semana Santa, ¿no? Que es la máxima festividad de la Iglesia Católica. Bueno, porque obviamente hay festividades muy importantes como el nacimiento, la anunciación, etcétera, etcétera. Pero la resurrección viene siendo el punto culminante, y que los evangelistas lo pintan con una fuerza estremecedora, ¿no? Entonces, bueno, oremos. Padre bueno, concédenos poder para inaugurar con este ayuno santo la vigilancia propia de nuestro combate cristiano, para que el vigor que comunica a nuestro ser la austeridad de la Cuaresma afirme nuestra fortaleza con la lucha cotidiana contra el mal y en el progreso de la virtud. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a hacer una lectura del Evangelio de San Mateo. ¿A alguien le gustaría leer el Evangelio? O si quieren, por cuestión de higiene, yo lo leo en mi propia tablet. Bueno, fíjense que es un pasaje que me gustó mucho cuando estuve buscando las lecturas, y es de Mateo, y es cuando Jesús le dice a sus discípulos. Fíjense, vayan poniendo atención en las palabras que se mencionan. Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. O sea, no se trata de lucirnos, de decir yo soy el mejor, yo soy el más competente, yo soy el más indispensable, no. Sino háganlo con discreción, ¿verdad? De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa, ¿verdad? Cuando tú des limosna,
que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Antiguamente se acostumbraba mucho que se predicaba y se gritaba, como pues todavía de repente encontramos algún predicador en las calles, ¿no? Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les asegura que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres. O sea, muestra buena cara, ¿verdad? Porque tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Esta es palabra del Señor. Ahora, como reflexión, yo les quiero leer, bueno, ya les dije un poquito la introducción, pero los jesuitas de América Latina, de la CEPAL, la Conferencia de Provinciales de América Latina, mandaron un mensaje sobre el mensaje del Papa para la Cuaresma. Entonces, nada más son 5 páginas que, si quieren, después les mando, le voy a pedir a Vero que después les pueda pasar la liga, donde vienen, son 5 páginas del mensaje del Papa para la Cuaresma, para que lo tengan en sus correos. Pero yo lo que voy a hacer es nada más leer unas reflexiones que hacen los jesuitas de América Latina sobre esto, ¿verdad? Y dicen así: en su mensaje para la Cuaresma del 2021, el Santo Padre Francisco alienta a los cristianos a prepararse para la celebración de la Pascua, recorriendo un camino de conversión basado en 3 puntos clave: la fe, la esperanza y la caridad, expresado en 3 gestos concretos que podemos aplicar en nuestra vida diaria: el ayuno, la oración y la limosna. Bueno, eso es lo tradicional, ¿verdad? Yo creo que hay que entenderlo esto con palabras más modernas, ¿verdad? El ayuno no es nada más el dejar de comer, el comer menos en un día, obviamente es significativo, sino el ayuno puede ser, por ejemplo, el dejar de hablar mal de alguien, el dejar de ofender, el dejar de pensar mal en alguna cosa. Bueno, ese es también un ayuno interno, ¿no? Y luego, la esperanza, obviamente, pues es el creer que nuestro Señor va a venir y nos va a estar fortaleciendo, y la caridad, que no es más que el amor, ¿verdad? Recorriendo el camino cuaresmal, nos dicen los jesuitas de América Latina, que nos conducirán a las celebraciones pascuales. El Santo Padre invita a los fieles a vivir plenamente este tiempo de conversión, renovando, y son palabras actuales de su santidad, renovando nuestra fe, saciando sed con el agua viva de la esperanza y recibiendo con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. Y el primer punto que ellos desarrollan es el de la conversión. Por eso, cuando yo les ponga la ceniza, a cada uno de ustedes les voy a decir: conviértete y cree en el Evangelio. Es muy importante esta reflexión, ¿no? De que cambiemos algo en nuestra vida, aunque sea pequeña. Que si yo me peleo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, etc., bueno, mejorar esa relación. Que si tengo conflictos en el trabajo y no me llevo bien con eso, hacer un intento de cambiar en eso. Que si pues soy muy egoísta, etcétera, tratar de aligerar la carga de nuestra conciencia y de nuestra tendencia al mal, ¿no? Y dice: camino hacia la conversión. Ya en este camino de preparación por la noche de Pascua, es decir, como les decía, para la resurrección, en la que, recuerda el Papa Francisco, renovaremos las promesas de nuestro bautismo para renacer como hombres y mujeres nuevos. Resulta fundamental consolidar 3 pilares que nos ayudan en nuestra conversión, ¿verdad? El ayuno, la oración y la limosna, tal como lo presenta Jesús en la predicación. Y luego citan palabras del Papa Francisco: la vida de la pobreza y de la privación. Por eso el ayuno no es nada más el dejar de comer algo, sino puede ser la pobreza y la privación. Privarnos de algo. A veces somos muy superfluos, a veces somos muy superficiales, en el sentido de que
hacemos y compramos y vivimos con cosas que realmente no son tan necesarias. Entonces, bueno, estamos llamados a la austeridad, sobre todo en un país como el nuestro, en donde hay tanta pobreza. Más de la mitad de nuestra población vive en pobreza y la mitad de esa mitad en pobreza extrema. O sea, es un país en el que no nos podemos dar lujo, ¿verdad? Ni cuestiones superficiales. En realidad, el ayuno es la privación de algunas cosas, ¿no? Luego, la limosna sería la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido. Es decir, ¿qué podemos hacer por el otro que está triste, que necesita apoyo, que necesita acompañamiento, etcétera, ¿no? Y el diálogo filial con el Padre, que es la oración. Entonces eso, que puede ser desde un momentito hasta en el transporte, decir, Señor, aquí estoy, ayúdame a ser mejor, ayúdame a convertirme, ayúdame, etcétera. En este tipo de cuaresma es tiempo de meditación, de reflexión, para que nosotros caminemos por allí, ¿verdad? Luego, otro punto que desarrollan, dicen, la fe nos llama a acoger la verdad y ser testigos. La verdad. El pontífice nos llama, que la fe nos llama en este tiempo litúrgico a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios, y luego dice el Papa textualmente. Es por ello que en este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo significa ante todo dejarse pensar por la palabra de Dios, que la Iglesia nos transmite de generación en generación. Esta verdad no es una construcción del intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Esta verdad es Cristo, Cristo mismo que asume plenamente nuestra humanidad. Se hizo camino exigente pero abierto a todos, que lleva la plenitud de la vida. Recuerden las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si queremos vivir en la verdad, tenemos que seguir el camino de Jesús. ¿Y dónde está la verdad? Lean el Evangelio, ¿verdad? El preocuparse por los demás, el ser generoso, el ser honesto, el vivir en concordia, en caridad, el preocuparse por los demás. Y hay infinidad de pasajes que nos pueden ayudar a vivir esa verdad. Este el pasaje del samaritano, ¿verdad? El que se preocupa por el caído en el camino y que lo levanta, y no como el sacerdote que pasa de largo. Y el samaritano, ¿qué es lo que hace? Lo ve tirado del camino, lo lleva a una posada, que se recupere, y después llega a pagar los gastos que llevó. Esa es la verdadera caridad, y ese es vivir en la verdad. Y así como hay cantidad de pasajes que nos hablan de la verdad. Para mí, uno de los pasajes más significativos del Evangelio es el de Mateo 23. Yo siempre digo, acudo a Mateo 23. Es aquel pasaje en el que, en resumen lo digo porque es largo el pasaje, pero dice: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y me fueron a visitar, estuve desnudo y me vistieron. ¿Cuándo lo hicimos por ti, Señor, eso? Cuando lo hicieron por uno de estos, los más pequeños, lo hicieron por mí. Y luego también viene la contraria, dice: malditos aquellos que estuve enfermo y no me fueron a visitar, tuve hambre y no me dieron de comer. Dice, ¿cuándo no lo hicieron por ti? Cuando no lo hicieron por uno de estos, el más pequeño, no lo hicieron por mí. Ese pasaje del Evangelio es sumamente elocuente y profundo en hacernos vivir. Es como una joya, una perla del Evangelio, ¿verdad? Que nos dice en pocas palabras lo que es la misión del cristiano. Y finalmente, nada más saludo, ya para no hablar mucho, la esperanza como agua de vida en el camino, ¿verdad? Y dice el Papa, lo que ya les mencionaba de la samaritana, a quien Jesús... este es otro pasaje. La samaritana, a quien Jesús pide que le dé beber junto al pozo, no comprende cuando le dice que podría ofrecerle agua viva. Era una samaritana, y recuerden que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y Jesús se acerca al grupo opositor y le dice: dame agua de beber. Y dice: ¿cómo siendo tú judío me pides a mí, samaritana, que te dé agua? Y él le dice: yo te puedo ofrecer agua viva.
Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al agua del Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en el misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión y su muerte, Jesús ya anuncia la esperanza cuando dice, el tercer día resucitará. En fin, sigue el texto del Papa, pero ya no me quiero alargar mucho en esto, por los tiempos. Se trata de una ceremonia breve, pero les va a llegar el texto del Papa íntegro para que lo puedan después reflexionar. Entonces, ahora sí, brevemente, antes que nada, proceder a la imposición de las cenizas, quiero que presentemos algunas peticiones a nuestro Señor. Yo nada más quiero encomendarles que anoche murieron de COVID 2 jesuitas en nuestra casa de Villa María, en Guadalajara. Ya ven que hubo un brote de COVID en nuestra residencia de ancianos y anoche murieron 2 jesuitas, quizás ustedes los conocieron, el padre Ramón Mijares, a quien yo quise mucho porque fue mi maestro de novicios, luego fue mi viceprovincial de formación, muy amigo mío, y yo estoy muy conmovido con su muerte, y el padre Javier Cadena, uno que le decíamos Pilo, ¿verdad? Bueno, pues desgraciadamente ya había habido otra parte de difuntos, pero pues entró el virus, como nadie se lo imagina, y atacó a alrededor de 6 ancianos en esa residencia. 4 ya murieron, todavía quedan 2 de los contagiados, ¿verdad? Y el problema es que las enfermeras, por algún lado tuvo que entrar, probablemente por las enfermeras que andan por más cuidado que tienen, porque obviamente se sigue todo el protocolo, ¿no? Se tiene que bañar, cambiar de ropa, etcétera, etcétera, al entrar y atienden a los enfermos, pero por algún lado entró el virus y contagió. Alrededor de 15 ancianos que viven en esa casa, solamente 6 quedaron contagiados, ¿verdad? Entonces, bueno, pidamos por ellos y especialmente por estos dos padres que murieron anoche, con 15 minutos de diferencia uno del otro, ¿verdad? Es conmovedor esto, todos hemos vivido esto de cerca y estamos en una situación alarmante a la que todos nos afecta, ¿verdad? La preocupación del contagio, el cuidado que tenemos que tener, y yo les quiero apelar a todos ustedes y a los que me escuchen después a través de la transmisión, que seamos responsables en el cuidado de la salud, responsables en la familia, en la casa, en el trabajo, que nos cuidemos, que no nos quitemos el cubrebocas. Bueno, yo ahora me lo quito para poder hablar con más claridad, pero que seamos muy responsables de esto. Ya me he enterado que aquí también hubo un pequeño brote de COVID, entonces bueno, tenemos que cuidarnos mucho de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero pedir por ellos, no sé si alguien de ustedes tiene alguna petición que quiera expresar ahora y presentarle a nuestro Señor, ahora en el inicio de Cuaresma, por sus familias, podemos pedir, ¿verdad? También, que yo creo que si a alguien les preocupa a ustedes son sus familias, sus esposas, sus esposos, sus hijos, ¿verdad? Que no se contagien, que estén sanos. También por eso roguemos al Señor. ¿Alguna petición? ¿Sí? No te entendí. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los trabajadores de la salud. Te lo pedimos, Señor. Señor, estas son nuestras oraciones. Sabemos que hay muchas más en nuestros corazones, que quizás no las decimos en voz alta, pero que tú bien las conoces. Te pedimos que nos concedas esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora, les voy a pedir que así con sana distancia, si me voy a poner el cubrebocas. Entonces, vayan pasando aquí al frente haciendo una fila. Sí. Y yo les voy poniendo. Conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio.
Una vez que nos hemos puesto todos la ceniza, como ese símbolo de que estamos invitados a la conversión y sobre todo de esta preparación de Cuaresma para que cuando llegue la gloria del Señor seamos distintos y algo cambie en nosotros. Y ahora terminemos ya nuestra celebración con un Padre Nuestro. Digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oremos. Dios, que conviertes a ti los corazones de los creyentes, escucha nuestras súplicas. Concédenos abandonar los senderos del error para seguir a Cristo tu Hijo por el camino que conduce a la vida, para que, fieles a las promesas del bautismo, vivamos coherentemente con nuestra fe, testimoniando con valor la verdad de tu palabra. Por Cristo nuestro Señor. Y ahora, con esto, pues, que la bendición de este momento sea un envío a todos ustedes y a sus familias para que vivamos esta Cuaresma con dignidad, buscando la verdad, el amor y la generosidad entre todos nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Pues que Dios nos bendiga y que sigan adelante y que nos cuidemos mucho y que estemos sanos. Muchas gracias y feliz Cuaresma.